Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola, Hola. hola Maricel, hola Hola, Gisela. Hola, buenas tardes. Sí. hola, Bien. Hola. Buenas tardes. Hola Norma, ¿qué tal? Pero, Buenas tardes, ¿Cómo están? lindo verlas. Bien. Cuántas caras conocidas. Buenas tardes. buenas tardes. No, no. gracias por este espacio. Hola, buenas tardes. ¿Ya empezó? No, Todavía no. Empezamos en unos minutitos. Ah, gracias. Ya terminó. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mucho estrés, Guillermo. ¿Eh? Mucho estrés. El doble que en lo presencial. Coincidimos, ¿no, chicas, chicos? Sí, sí, totalmente. 12 horas, 10, 12 horas de trabajo, Ah, sí. Estamos trabajando un montón, mucho. muchísimo. Así no corta la tira, digo, está muy buena y se les acompaña más. ¿Alguien, alguien está queriendo decir algo y no lo escuchamos o no la escuchamos? No, lo que pasa no es el sonido, me parece, externo. Flor, qué lindo quedó el cartel, el fondo. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Yo soy la de esos detalles que siempre queremos que todo quede, ¿se acuerdan de nuestros encuentros presenciales, no? Tal cual. Hola Ruth. Ay, qué alegría. Hola. Bueno, pero es una forma de vernos, de encontrarnos, de seguir acompañándonos, así que veamos la parte positiva. Si hubieran tenido que venir hasta el instituto ahora a las hubieran tenido una cantidad de inconvenientes para viajar, el tránsito, esto, lo otro. Ahora estamos cada uno acomodados en nuestras casas y bueno, también tiene aspectos positivos y rescatemos esos en medio de una situación y compleja. Y nos estamos viendo, que eso es importante, ¿no es cierto? Liliana me hace todo el gesto como para que yo sienta que está de acuerdo, ¿no? Obviamente, y sí, gracias a esto nos podemos ver. Y esto en la Claro. escuela pesa muy en positivo. Sí, exactamente. Creo que la tecnología es nuestra compañera en este momento y entonces igual tenemos que abrazarnos a ella y quererla, porque cuando no funciona la conectividad o tenemos algún inconveniente, realmente sí que nos sentimos ahora muy aislados. Así que, ¿cierto, Gisela? Sí, la tecnología nos acerca. En estos Exacto. momentos de distanciamiento nos acerca un montón. Y el poder escucharnos, vernos, es lo principal. Sí, exactamente. No reemplaza, pero cumple una función importante. Entonces, bueno, Acompaña. Uno necesita de la compañía del otro. claro, exactamente. Exactamente. Ya vernos y poder dialogar es un paso importante en un momento difícil. Así que disfrutemos esto y la verdad que alguien dice la voz acompaña, es un contacto más humano. Sí, tal cual, es así. Así que, y aparte, estábamos esperando este momento, nos preparamos para este momento, Maricel se preparó, Guillermo también, bueno, Florencia estuvo todo el día al pie del cañón, tenemos detrás de la cámara, porque también tenemos un equipo detrás de la cámara, nosotros estamos en actores, entonces necesitamos un equipo de apoyo que felizmente lo tenemos, así que bueno, vamos recuperando por lo menos parte de esa, de la falta de vernos en vivo y en directo. Pero bueno, acá alguien nos dice, Zárate, qué suerte, gracias.
Bueno, la gente del interior, en el encuentro tuvimos, ¿cuántas personas? ¿Cómo? Perdón, se entrecortó Ruth. En el primer encuentro. Y en el primer encuentro tuvimos casi 100 personas por Zoom, otras 30 y pico viéndonos en vivo por Facebook, y también hubo muchas reproducciones después de ese encuentro. Incluso está también en YouTube, si lo quieren volver a ver. Este encuentro también se está reproduciendo por Facebook y va a estar en YouTube en breve. Sí, mañana probablemente ya esté. Y sí, así como dicen en el chat, había mucha gente inscripta del interior, de Entre Ríos, Córdoba, de Neuquén principalmente también. Ahí vemos a alguien de Urdinarrain, de la provincia de donde es Micaela, ¿no? Sí, 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 sí. Dios. Sí, de Entre Ríos. Sandra. Bueno, yo creo que esperamos 2 minutos más, ¿te parece? Perfecto. Dale, y en dos minutitos arrancamos. Yo mientras tanto les voy contando cómo va a ser el encuentro de hoy. Florencia va a hacer la presentación, después entre Maricel y Guillermo van a hacer este encuentro, esta entrevista, y ustedes pueden ir preparando preguntas y vamos a tratar de alguna manera de responderlas, de manera tal que vayan preparando a medida que Guillermo y Maricel vayan desarrollando el evento, las preguntas que ustedes quieran y trataremos de responderlas. Y yo sobre el final les voy a contar algunas de nuestras actividades, así que bueno, creo que falta el cafecito, le vemos el cafecito y algo rico, bien envuelto, todos esos pequeños detalles de nuestros sábados, pero bueno, hagan de cuenta que se los mandamos virtual. Sí. Bueno, voy a pasar a silenciar a todos y a todas, ¿sí? Así se puede escuchar mejor. Y arrancamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. ISIP ha organizado durante el mes de junio un ciclo de encuentros cuyo objetivo es seguir acompañándonos por lo que nos une, el trabajo, el compromiso con la enseñanza, con nuestros colegas, alumnos y seguir formándonos como lo hacemos desde hace 56 años. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Maricel Panaya, de reconocida trayectoria en el campo educativo, profesora de la Diplomatura en Gestión, del postítulo de actualización, y el licenciado Guillermo Goldsman. La licenciada Panaya será la anfitriona en este encuentro. Elegimos este formato de entrevista que nos brindará la posibilidad de un intercambio enriquecedor, diferente al de la clase que habitualmente dictamos. El tema que nos convoca hoy es cómo disminuir el estrés docente en tiempos complejos, y como dijo Ruth, les pedimos que envíen a través del chat sus preguntas, y antes de finalizar el encuentro trataremos de responderlas. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto ver caritas conocidas y reencontrarnos de esta forma, aunque sea, pero saber que estamos todos cerca, estamos todos comprometidos en lo mismo. Hoy me toca, en esta segunda reunión, presentar a Guillermo Goldsman, un querido compañero del equipo de ISIP, de los docentes de ISIP, que dicta clases en la diplomatura y tiene un seminario de asesoramiento. Es maestro, profesor de enseñanza primaria,
profesor en Ciencias de la Educación, y ha trabajado en capacitación, en formación docente, como maestro también. Tiene una importante trayectoria a nivel nacional, ya que ha sido director de Educación Rural, director nacional de Educación Rural y director nacional de Educación Secundaria. Y ahí nos cruzamos en un momento, yo trabajando en el Infot y Guillermo trabajando como director nacional de secundaria. Y tenemos muy buenos recuerdos de aquella época. En este momento es profesor del ISIP, de nuestro equipo docente, y es asesor de redes de tutoría argentina. Y nos ha elegido un tema que nos toca muy de cerca en esta época, ¿no? Esta cosa inédita que nos toca vivir, que nunca pensamos, que estamos de alguna manera tratando de afrontar con las mejores disposición y compromiso, pero también a veces con pocas herramientas. Entonces, bueno, pensó Guillermo que este tema era interesante poder reflexionar con ustedes en la tarde de hoy. Así que, Guillermo, ¿por qué elegiste este tema en esta circunstancia, con estos problemas que estamos afrontando? Bueno, hola chicas. Yo antes que nada quedé con Florencia, que cada vez que me rasco la cabeza ella pone una filmina. Así que Voy a estar atenta. ahí está. Ese es el manejo que hacemos de la tecnología. Digo, hola chicas y Alejandro, porque veo que hay solo un Alejandro y entonces vamos a saludar a todos. Me decía el equipo del ISIP que hay 300 y pico de inscriptos, pero lo más importante es que hay gente de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, y no me acuerdo qué otras provincias, Chaco. Por lo tanto, es interesante que podamos mirar esto desde la perspectiva, esta situación desde la perspectiva de país. Si hacemos la cuenta, estamos por cumplir 90 días de cuarentena en general y de cuarentena educativa. Y hace unos días salió un artículo creo que en página 12 de Darío Zeta, el del apellido difícil, Darío Strachtenberg, el 8 de junio, para quienes tengan ganas, anoten y búsquenlo, porque es interesante, porque él decía que el tiempo se ha detenido. De alguna manera el tiempo se ha detenido y que estamos teniendo la angustia que genera la incertidumbre. Así que bueno, este es un poco, con esto abro, la verdad que me pegó bien lo que leía de este filósofo en cuanto a que poder encontrar ciertas alternativas que no van a eliminar el estrés, pero sí quizás en la medida que podamos ir viendo ciertas situaciones comunes a todos y uno pueda decir, bueno, esto nos pasa, con esto tenemos que convivir, ¿qué podemos plantear? Me rasco la cabeza. Cuando empecé a ver qué situaciones comunes teníamos, armé un decálogo. Podría haber seguido, pero elegí 10 de todas las situaciones que nos pasan como docentes. Recién alguien antes de empezar decía, sí, trabajo 12 horas por día y seguramente su carga horaria en la institución es de la mitad o de menos, pero todo lo que implica la preparación de lo virtual, de hecho a mí me llevó 3 veces más de lo que hubiera sido ir a presentarme, a presentar esto en vivo, porque cuando uno está en vivo y en directo, uno va mirando las caras, va preparando ciertas cosas, sabe que va cambiando el libreto, pero la situación de prepararlo virtual y genera, yo lo puse como duplicación de tareas, que es a veces triplicación de tareas, porque quienes tienen hijos que están haciendo las tareas escolares implica otra carga de cosas. Ahí veo muchas caras que hacen así, cuando los docentes hacemos así, es que es recontra así. A lo que se agregan además las tareas de la casa. Yo me dedico ahora también a escribir poemas, por ejemplo, la cuarentena me hace daño, una vez por semana tengo que limpiar los baños, esto que no conste en actas, pero bueno, todas las tareas de la casa hacen que dupliquemos, tripliquemos lo que implica lo que habitualmente hacemos en situaciones presenciales.
Después ponía horario sin horario. Fíjense que para que en una paritaria docente los gremios estén reclamando el cuidado de los horarios, hasta resulta insólito. Pero llegó a ser un tema de acuerdo nacional, el tema de cómo manejar los horarios para que no estemos contestando mail y WhatsApp a las 12 de la noche. Ahí veo una docente que el otro día me contaba los mails que le llegan a las 12 de la noche y los tiene que responder. El otro tema que aparece muy fuerte es el escaso conocimiento de los alumnos. Digo, en marzo muchos conocieron por primera vez a los alumnos y por lo tanto estamos interactuando con un grupo de chicos o de adolescentes o de adultos que no conocemos en vivo y en directo, con la complejidad que eso nos presenta. La otra cosa, yo ponía el poco dominio de las tecnologías. En esa época que contaba Maricel, que compartíamos con el Infod, era la época en que habíamos comenzado con Conectar Igualdad, armamos un postítulo y esperábamos 15.000 docentes de secundaria, se inscribieron 80.000 docentes para cursar el postítulo en Educación y TIC. Y bueno, iba viendo todo un proceso para el aprendizaje de las tecnologías mientras las máquinas llegaban a los chicos. Bueno, ahora nos agarró de improviso esta situación y es otro factor importante de estrés. El tema de la disponibilidad en casa de equipamiento y de conectividad. Muchas veces me pasa en las actividades así de asesoramiento que hago y de trabajo junto con docentes, hay una máquina en casa nada más y tenemos que compartirla todos para poder desarrollar todas las tareas con la complejidad de cuando me toca a mí. Y por ahí estamos dando una clase y se nos cortó la conectividad, con la cual, y ahora, ¿cómo sigue la película? Me rasco la cabeza. Y entonces, también están las grandes diferencias entre las familias. Por un lado, las grandes desigualdades sociales que se dan, por un lado en ciertas zonas, pero también al interior de cada grupo clase. Y junto con eso, las distintas posibilidades de apoyo a los chicos en las tareas que uno plantea en familias que muchas veces desconocemos, por lo que decíamos antes de que casi no conocíamos a los alumnos. A la vez, se nos plantea la complejidad de conectividad de los alumnos. ¿Por qué? Donde hay situaciones donde solo algunos tienen internet, donde solo algunos reciben los cuadernillos, donde solo algunos nos mandan las respuestas a los trabajos que damos. Con lo cual también esto genera otra situación de alto nivel de complejidad para poder movernos. El otro punto que puse de alta exposición de los docentes. Vieron que nosotros decimos cada maestro con su librito y a veces cerramos la puerta del aula, hacemos lo que tenemos que hacer y ahora estamos expuestos ante el mundo. Estamos expuestos a que a alguien no le gustó lo que le mandamos en la familia, a que no mandamos un video de la duración que estipulaba la reglamentación de no sé qué, pero todo lo que estamos haciendo genera un alto nivel de exposición ante el mundo de lo que hacemos. Y aparecen requerimientos variados, que no son solo de la institución, sino que son de los ministerios, de los equipos de supervisión, de todos los diferentes estamentos educativos para los que toda esta situación es nueva. Y por lo tanto, aparecen ciertas cosas en las que podemos responder, ciertas otras cosas en que me dice, ¿y esto qué me mandan esto? Entonces, es entre lo que me piden, entre lo que yo necesito hacer y entre lo que yo puedo hacer. Y cuando hablo de esto digo, mirado desde el lugar de quien está a cargo de un grado, de un profesor de secundaria, de un equipo directivo, de un equipo de supervisión. Y el otro punto con el que cierro el catálogo es la incertidumbre. La incertidumbre de esto que decíamos, la angustia que genera la incertidumbre de cómo sigue esta película. ¿Cuándo se acaba esta situación? ¿Cómo? Y bueno, esta situación de incertidumbre es altamente compleja. Por eso, me rasqué la cabeza, el título de verdad de este encuentro es el de la película de Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Claro, esta es la angustia que nos genera esta situación y la verdad que nos vino de improviso. Y mirado desde el lugar docente es por esto que tenemos de la
autosobreexigencia es ¿cómo hago para no sentirme en falta? ¿Cómo hago para no sentirme en falta? Mirado desde cada uno de los niveles educativos, y ahí yo le puse el mínimo común múltiplo. Tenemos, levante la mano quien puede definir, si tiene definido para adentro, a ver, el mínimo común múltiplo. Levante la mano el que lo tiene definido. 1, 2, 3, 4. Bien. Son factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es decir, que todas estas cosas son comunes y no comunes a los distintos niveles educativos, pero en todos los casos con su mayor exponente. A lo que sumamos las complejidades institucionales y de la comunidad en cada lugar, y a la vez sumamos las complejidades de la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. ¿Cómo no vamos a estar en una situación de estrés? Así que bueno, Maricel, ese era un poco una de las partes del título. Pensaba, Guillermo, que escuchándote contarnos todo lo que nos está pasando, que también yo agregaría que hay una revalorización del trabajo docente y de la escuela. O sea, los chicos necesitan descansar de sus padres de alguna manera, y lo digo entre comillas, estar mirado las 24 horas en la casa, eliminó ese recreo, ese espacio de libertad que daba la escuela para moverse en otro ambiente, con otros chicos, con otros adultos, en contacto con otros conocimientos. Y los padres puestos a enseñar se han dado cuenta que no enseña cualquiera, que es una tarea especializada enseñar. Y esta exposición tiene las dificultades que vos señalabas, pero también tiene el gran beneficio de revalorizar la tarea del docente y de la escuela. Así que los chicos, las familias y los docentes están esperando volver a ese ámbito de otra manera, porque no vamos a ser los mismos después de esto, pero vamos a contar con una revalorización, creo, que no teníamos. Inclusive he visto encuestas e investigaciones de estas grupos institucionales que se dedican a analizar las opiniones públicas, que hay una gran admiración por lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, yo me adelanto un poquitito a estos factores de estrés. También hay formas de reconocer, de mitigar todo esto que es tan cierto que estuviste señalando. Y yo te preguntaría ahora, junto con esto de pensar en lo positivo que yo estoy señalando, ¿qué otras cosas pueden hacer que disminuyamos ese estrés que sentimos todos los días? A ver, primero sintamos esto que dice Maricel, de que realmente hay una revalorización del lugar de la escuela. En algunos casos, porque en muchos lados se sufre en carne propia lo que implica enseñar y lo que implica generar situaciones de aprendizaje, y en otros casos porque se ve la cantidad de actividades que son las que despliega el docente, que es mucho más que dar una clase de. Entonces, yo ahora quiero retomar voy a retomar lo que vos planteás. Yo tenía armado esto como para ir viendo, a partir de ir viendo responsabilidades y posibilidades, ir llegando hacia el final del encuentro, para que nadie se vaya antes, de decir, bueno, qué cosas son las que podemos ir tomando a la vez para capitalizar esta situación de revalorizar el lugar del docente. Así que me rasco de vuelta la cabeza. Y es en esto, de tomar ese lugar que se nos va dando de valorización y cómo ser propositivos sin autoengañarnos, ¿no? Y yo ahí miraba 3 etapas, ¿no? En el ahora, en el día después y en el día después del día después. ¿Por qué? Porque si uno lo mira desde un presente, los que tengan interés en mirarlo, yo ayer o anteayer estaba viendo el observatorio de la UCA
saca un análisis de situación donde dice el 60% de los chicos están en situación de pobreza y el 14% en situación de indigencia. Esta situación, que además se va agudizando, genera que estas grandes desigualdades queden al desnudo, con esto que vos planteabas de la revalorización del rol del docente y de la escuela, y a la vez con ciertos mitos que se desarman, de que todo puede ser a través de lo virtual. Y por ahí esto sí nos sirve para ir encontrando el lugar de la virtual. No me gusta a mí estar planteando la crisis como oportunidad en estos casos. Axel Rivas en una entrevista hace poco decía, esto no es una oportunidad, es una tragedia. Por eso lo de la oportunidad lo dejo, pero sí nos va a permitir quizá tal vez encontrar un lugar para las propuestas en lo no presencial, para lo virtual. Y yo aquí es donde ubico responsabilidades diferentes y posibilidades de los docentes, las escuelas y del Estado. Y empiezo por el Estado. Me rasco la cabeza. Yo ubiqué también acá 3 categorías. Yo veo que acá hay gente de provincia, de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, y voy viendo que en los distintos municipios, en las distintas provincias, a nivel nacional, se están haciendo diferentes esfuerzos como para llegar con las propuestas, que van desde el equipamiento a la conectividad, en algunos casos más, en otros menos, pero desde las páginas web, desde los cuadernillos, desde establecer ciertos criterios para evaluación, hasta pagar el salario a ciertas escuelas privadas que no pueden hacerlo y a los jardines maternales. Situación que era absolutamente imprevista previo a esta situación. Y en ese esfuerzo viene un día después, donde yo digo que el cuándo y el cómo vienen juntos. Fíjense que cada vez que aparecen los protocolos, aparece cuándo y cómo sería. Y cuando veo las fotos, hace poco salió en varios diarios la publicación de fotos de cómo vuelven a las clases los chicos en China, en Corea, en Francia, en España, y cómo se generan esas situaciones, digo, bueno, está bueno que las podamos mirar para que también podamos ir anticipando. Y entonces aparecen también acá los diferentes protocolos de cómo volver. Y ahí aparecen situaciones muy diferentes, digo. Pensemos que el 30% de nuestras escuelas son rurales y que están ubicadas en ese 85% de territorio. Y en ese 30% la matrícula es del 10%, para que tengamos una idea de situación. A la vez miremos que de los 10 millones y pico de alumnos que hay en el país, 3 millones van a escuela privada, de las cuales, de esos 3 millones, 2.300.000 están en Cava y el Gran Buenos Aires. Entonces, en cada territorio, y en estas dos partes de territorio, digo, en ese 15% incluso el Gran Córdoba, también, por ejemplo, Rosario, hay que ir viendo cómo se van estableciendo las situaciones con las diferencias que tiene lo rural y lo urbano, con las exigencias diferentes también que tiene lo privado y lo estatal. Me rasco la oreja. Y entonces pasamos a lo que preguntaba Maricela hace un ratito, ¿no? Yo con estas alternativas, la Filmina ahora es la que dice, porque yo no la veo, es cómo volvemos a la escuela. Sí, está bien, Guillermo. Sí, aquí por ahí, Maricel, no sé si fui respondiendo a lo que vos... Sí, dale. Bien. Bueno, yo aquí marco la diferencia entre posibilidades y responsabilidades, porque así como en los estados nacionales y provinciales y municipales enfatizamos las responsabilidades, docentes, directivos, equipos de supervisión, equipo de apoyo, es qué posibilidades tenemos para volver a la escuela. Y yo ubico acá 3 niveles de análisis o 3 miradas distintas. Y me gustaba el otro día Claudio Spector, el que era el director de las orquestas infantiles y juveniles, decía,
tenemos que ser como el director de orquesta. El director de orquesta es el que anticipa. Y desde el lugar de director de escuela, desde el lugar de docente, sea el nivel que fuere, es ¿qué podemos anticipar? Quienes no lo hayan visto, pueden mirar el protocolo que salió, creo que salió en Clarín y en Infobae, el protocolo de regreso a las escuelas la semana pasada. Y decía, 4 por 10, 4 días de clase, 10 días que no. Después, ¿cómo no sabemos? Tenemos que ver los recreos, tenemos que ver el tema de los baños, tenemos que ver el tema de los pupitres, tenemos que ver el tema del transporte escolar, tenemos que ver la limpieza, tenemos que ver... Y aparece todo un conjunto de situaciones que si no lo podemos anticipar y no lo podemos tener en cuenta, es complejo. Hasta cada uno de los docentes, yo veo que acá hay gente de Almirante Brown, Hurlingham, La Plata, ¿cómo me desplazo para ir a la escuela? Todas estas situaciones que están en esos protocolos, si no los podemos anticipar, vamos a seguir agregando situaciones no solo de estrés, sino de un nivel de complejidad imposible de ser resuelto. Y es también, si lo miramos desde cómo se van planteando las cosas, ayer creo que era el ministro de Salud de la provincia que decía, si la cuarentena se extendiera hasta el 15 de septiembre, yo compro. Bueno, ya hoy varias provincias, 5 provincias, decidieron, a mí no me gusta hablar del interior, sino que son las diferentes provincias, decidieron volver a retroceder en la fase de cuarentena. No sabemos si va a ser el 15 de agosto, el 15 de septiembre, pero en algún momento va a ser, y vamos aprendiendo de lo que va sucediendo en algunos países, pero se dice, este es el protocolo israelí. Sí, pero en Israel con 300 infectados tuvieron que volver para atrás. En Finlandia hubo complicaciones, digamos, va a haber, las autoridades educativas van mirando en cada uno de los lugares para que el volver pueda ser un volver. Como decía Maricel, ese volver no tiene que ser con la frente marchita, tiene que ser volver previendo todas estas alternativas de que hasta nos cambian las rutinas, porque ¿cómo es el recreo? ¿Cómo es el encuentro antes de entrar? Porque además los chicos dicen no van a entrar todos juntos a clase. Sería fundamental que todos y cada uno de nosotros pueda ir viendo cómo se ubica en ese volver. Y ahí aparece lo particular de cada uno de los niveles educativos. No es lo mismo lo que haya que hacer en ese volver y en ese encuentro, si somos del nivel inicial o si somos del nivel superior. Ahora voy a plantear algunas cosas vinculadas con los diferentes niveles. Y no es lo mismo la mirada que podemos tener como directivos que la mirada que podemos tener como docentes. Porque en la mirada del directivo también es cómo podemos ir a dar coherencia entre todas las cosas que se vayan decidiendo para cada uno de los años de la escolaridad. Y no es lo mismo si soy docente de una escuela rural multigrado o directivo de una escuela que a veces es el mismo, el docente y el director, que si tengo turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces, las situaciones son absolutamente diferentes y por eso abro a la última filmina, me rasco la oreja, que es la del sentido. Yo decía hace un ratito, citaba a Axel Rivas, es interesante de todos los materiales que yo voy viendo, él tiene un artículo que se llama Pedagogía de la Excepción, está publicado por UDESA, y a mí me gusta ese artículo porque es propositivo. Yo decía que lo importante ahora es ver en qué podemos ser propositivos desde las fortalezas que tenemos, reconociendo las debilidades que tenemos y viendo qué posibilidades hay para ser propositivos. Entonces yo ubicaba acá 4 o 5 puntos, que es lo de preservar lo vincular. Con cada docente o directivo que yo hablo, el solo hecho de preguntarle al chico, al adolescente o al adulto cómo está, ya esto genera te tengo en cuenta. Mientras que esa posibilidad exista, digo, ese mismo que le hacemos como docentes de estamos y estás, es fundamental. Bueno, cada uno de nosotros tendrá que ir pensando cómo se juega
lo vincular, cómo se juega lo emocional en ese momento, en ese protocolo que se va a instalar en algún momento para ese volver que Maricel decía, no va a ser igual, pero va a ser un volver a volver a la escuela. Y acá me voy a detener en este punto, en el que sigue, que es el que para mí es un tema, es uno de los temas nodales. ¿Qué priorizamos? Vieron que todos los comentarios, todos los artículos que salen en los diarios hablan de priorizar. ¿Y qué priorizamos para no sentirnos en falta? ¿Y qué priorizo en función de lo que me piden? ¿Y qué priorizo en función, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires sacó todo un esquema de priorizaciones? Lo que yo planteo es priorizar en la priorización. Y si soy maestro de primaria, tengo que pensar cuáles son las 3 cosas que no pueden dejar de saber los chicos cuando llegue a terminar el ciclo lectivo que no sabemos cuándo va a terminar. O las 10 cosas. Y si soy profesor de química de 4º año de secundaria de la orientación en, no sé, en algo, tengo que pensar 3 cosas a las que tengo que llegar. No 10, no 20. Yo tengo muchos años de trabajo en cuando se armaron los CBC, en cuando se armaron los NAP, en cuando se armaron los diseños curriculares de formación docente, y siempre la discusión es cómo priorizamos. Bueno, estamos en una etapa, y va a ser la única vez que voy a decir oportunidad, en la que tenemos la oportunidad de priorizar lo fundamental. ¿En qué me apoyo? Muchos años, decía Maricel, yo trabajé en educación rural. Me tocó la etapa de cuando se extendió el 3er ciclo hasta el 8º, el 9º año, por lo cual hicimos un recorte de contenidos importante. Y a partir de ahí se hicieron los programas de Canal Encuentro, de la serie Horizontes. Haber priorizado ayudó a que ciertas cosas que son nodales estén y puedan ser construidas. Y cuando hablamos de priorizar estamos hablando de contenidos y de competencias. Que no le guste hablar de competencias, hablemos de capacidades, habilidades, destrezas, llamémoslo como lo llamemos, pero sí el tema de trabajamos ciertos contenidos para construir determinadas competencias. Prioricemos, colegas. Este es un tema. Ahora, ¿por dónde priorizo? Todos habrán visto que van a salir ciertos módulos para finalización, por ejemplo, de secundario. En algunas provincias yo veía en Córdoba, por ejemplo, también para la finalización del último año de primaria. Hagamos la agenda retrospectiva. Y si yo soy docente de 5º grado, tengo que ir mirando a qué tengo que llegar en 7º de esa priorización para que esto de que tenga sentido lo que voy a trabajar pueda servir para avanzar después. Y si soy docente de secundaria, además de esas propuestas que van a aparecer, va a aparecer un módulo de recuperación que se va a hacer entre febrero y abril. Vieron que ya va apareciendo de las decisiones estructurales del Ministerio de Educación. Miremos esa priorización para ir para atrás en cada una de las asignaturas. Y rescatemos en las páginas web de las diferentes jurisdicciones aquellas mejores propuestas que encontramos, que en algunos casos están por año, en algunos casos están por ciclo, pero sí tenemos que priorizar. ¿Y dónde me apoyo más en esto para decirlo? Yo, por deformación profesional, me resolví los 229 ítems liberados de las pruebas PISA. Y vieron que siempre dicen que a nosotros nos va mal en las pruebas PISA. Puedo firmar, después de haber resuelto eso, los distintos ejercicios de actividades de ciencias naturales, comprensión lectora y matemática, que un chico que puede diferenciar diferentes tipos de textos, que se llaman continuos y discontinuos, es decir, si es una cosa es un texto literario y otra cosa es un texto con instrucciones, que puedo leer y entenderlo. Un chico que puede manejarse con porcentajes, un chico que puede resolver un problema de regla 3 simple directa, un chico que puede diferenciar medidas de capacidad y moverse con medidas de longitud y de superficie, que puede entender un plano y que puede diferenciar un gráfico de barra de un gráfico de torta y de un gráfico cartesiano, se saca el máximo puntaje en PISA. Si tenemos maestros acá de 6º grado, vamos a ver que son todas cosas
planteadas para sexto grado del nivel primario. Ningún país del mundo se saca más de 6,50 en las pruebas PISA. Por lo tanto, en esto de priorizar, ¿qué priorizamos en cuanto a ciertos aspectos de comprensión lectora? ¿Qué priorizamos? Y la comprensión lectora mirada desde cada una de las asignaturas. ¿Qué priorizamos en cuanto a cierto manejo de los aspectos matemáticos? ¿Y qué priorizamos en cuanto a contenidos nodales de cada una de las diferentes áreas? Ahí es donde digo, me apoyo en decir, es posible priorizar sobre las prioridades establecidas. Si lo miro desde otro marco, sí, Maricel, vos querías decir algo. Sí, yo quería señalar esto que estás diciendo, que en realidad lo que tenemos que priorizar es enseñar a pensar, a resolver problemas, no a atiborrar de contenidos que después por distintos medios se pueden obtener. Hoy tenemos dos cosas al desnudo, me parece, por todo lo que has dicho. Una, que el sistema se ha mostrado al desnudo. Cuando hablamos de desigualdades, en muchos casos la referencia es al chico, la desigualdad del chico, de las familias. Pero acá hay desigualdades de escuelas, de comunidades, de provincias. En fin, es un país sumamente desigual en muchos aspectos, en el acceso a la tecnología. Entonces, eso ha quedado al desnudo. Antes estaba, sí, pero no se notaba tanto. Acá ha salido en toda su crudeza. ¿Y qué nos puede salvar, entre comillas, o qué nos puede ayudar a afrontar estas situaciones? Poner el énfasis en enseñar a pensar. Enseñar a discriminar, a priorizar, a ver soluciones, a procesos de pensamiento, más allá de, por supuesto, encarnados en contenidos, pero sin descuidar que el contenido no es lo esencial, el contenido conceptual, sino lo esencial es qué hacemos con ese contenido. Porque si enseñamos a pensar, lo va a poder aplicar a distintos contenidos, más con la posibilidad de acceso a la información que hoy tenemos. No sé si de alguna manera, en el fondo, lo que vos tenías para decirnos en toda esta situación es esto. En realidad, pongan el acento en enseñar a pensar. Sí, pero no, porque va a venir alguien después que va a decir, pero ¿qué contenidos se han trabajado para poder avanzar en esto? Porque tenemos que tener cumplido el currículum que no lo tenemos cumplido. Y va a haber que ser muy tolerante porque evidentemente estamos en una situación muy especial. Pero no digo no enseñar los contenidos mínimos, sobre todo en materias en que requieren conocimientos previos que tenemos, como lo que vos pusiste, el ejemplo del factor común. Pero de todas maneras, esos contenidos tendríamos que ver, como yo le decía a mis alumnas del profesorado, ¿dónde se cayó el punto? Donde se cayó el punto en el tejido lo tenemos que ir a buscar. Y el conocimiento que no tienen lo tenemos que de alguna manera rescatar y dar. Pero de esas habilidades de pensamiento que tenemos que subrayar, eso es lo que tenemos que priorizar según lo que yo creo, ¿no? Encarnados en los contenidos esenciales, por supuesto, pero con esta vuelta de tuerca ya no hay tiempo para enseñar datos. Tenemos que enseñar el dato y enseñar además las habilidades que nos permiten manejar esos datos para dar respuesta a los problemas. Bien, y yo sumo entonces a lo de Maricel, no tengamos miedo en priorizar sobre lo que nos plantean que hay que trabajar, donde veamos que tiene sentido, y vuelvo al tema del sentido. No tengamos, en ese no tener miedo de seleccionar, veamos de lo que estamos haciendo ahora, qué tiene sentido que continúe. Digo, seguramente cada uno de ustedes mandó, no sé, supongamos que mandamos 50 actividades. Bueno, veamos de esas 50, ¿cuáles tiene sentido recuperar? Seguramente no las 50. ¿Cuáles queremos recuperar y por qué? Porque le van a servir a los chicos o a los adolescentes para tal cosa. Digamos, miremos sobre lo ya desarrollado como para ver qué podemos rescatar. Ahí veamos también, y aquí sí podemos rescatar algo de esta etapa, qué de lo que aparece en las diferentes páginas web que se están ofreciendo puede ser trabajado en los chicos
cuando hagamos el 4×10. Empecemos a pensarlo ya, porque no todo lo que hacemos en clase, o hacíamos en clase, es necesario que lo hagamos en clase. Algunas cosas van a poder ser resueltas en casa. Y fundamentalmente, veamos de todo lo que venimos haciendo, ¿qué nos salió bien? Porque ya vimos todo lo que nos salió mal. Cuando nos encontremos en la primera reunión de personal, Maricela hoy hablaba de catarsis en la previa de situación. Nosotros siempre hacemos catarsis en las reuniones de personal. Pero además de uno contar todo lo que le va pasando, poder encontrar aquellas cosas que nos salieron bien y compartirlas, seguramente nos va a servir para poder construir a futuro. Y cuando yo hablaba de no autoengañarnos, me quedó muy grabado lo que, por ejemplo, está haciendo ahora la Facultad de Medicina de la UBA. Dicen, bueno, ahora estamos viendo todo lo teórico. Después, cuando recuperemos, vamos a trabajar toda la parte práctica. Damos por aprobado lo teórico y después vemos la parte práctica. Lo veo también en algunos institutos de formación docente. Vamos a ver toda la teoría, pero el taller 4, 5 y 6, que son los de práctica y residencia, no los podemos dar por aprobados por haber trabajado virtualmente. Bueno, pasarán a ejercicio vencido y veremos cómo se trabajan. Esto que es más sencillo, y ahí voy en decreciente, es más sencillo de resolver en la educación superior, tenemos que ir viendo qué cosas son las que sí o sí en el nivel secundario. Y no es lo mismo el ciclo básico que la terminación. Yo veía, por ejemplo, el protocolo de, no me acuerdo si era Catamarca o Jujuy, que hablaba de cómo hacemos con las diferentes orientaciones. Yo no le puedo dar a una escuela técnica aprobación del taller si el taller no estuvo. Tendremos que encontrar alternativas para eso. Es decir, a partir de lo construido, cómo no autoengañarnos y poder trabajar lo nodal de lo nodal. Y si voy a primaria, ¿qué esperamos que este chico resuelva hacia séptimo grado? ¿Por qué? Porque, como decíais, Maricel, van quedando al desnudo ciertas desigualdades y ciertas responsabilidades del Estado Nacional y los provinciales de ir resolviendo las desigualdades. Alguno por ahí leyó la semana pasada de Educar 2050 que decía el 68% de los adolescentes no resuelve, no comprende los textos, y de los sectores socioeconómicos bajos, y el 70% de los adolescentes de los sectores del sector socioeconómico bajo no resuelve ejercicios matemáticos. Estemos seguros también que en la medida que como Estado argentino, como país, intentemos resolver esas desigualdades socioeconómicas, los resultados de las evaluaciones a aprender van a ser diferentes. Porque van quedando al desnudo también que ciertas situaciones de la vida cotidiana, en tanto no se resuelven, no generan la posibilidad de que los chicos estén en condiciones de que la escuela sea lo prioritario. Y yo ponía ahí en alguna de las filminas el tema de la deserción. Si tengo que ubicar una dificultad en el nivel medio, específicamente en secundaria, es el tema de, ojo, la cantidad de chicos que van, dicho futbolísticamente, colgando los botines. Este es un tema al que va a haber que, miro a los directores, aunque no sé quiénes son directores de los que están aquí, miro a los supervisores, miro a las autoridades educativas, pero este es un tema nodal que va a ir apareciendo, especialmente en el nivel secundario. Así que, queridos colegas, yo lo que digo es, quizás entender un poco más lo que nos agobia, ¿no? Si pudimos ver en qué pudimos construir, si podemos anticipar por dónde caminar, retomando lo que decía María Elena Walsh, podremos estar cantando al sol como la cigarra, y diría Fito que ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Bueno, yo quiero agradecer. A ver. ¿Vos querés decir algo, Maricela, antes que yo agradezca? Bueno, sí. Quería agradecerle a Guillermo todas las ideas que nos ha expuesto y abrir las preguntas, ¿no? Habíamos dicho que en el chat iban a aparecer preguntas y ahora las íbamos a ofrecer, Ruth. ¿Te parece bien? Entonces,
mientras, sí, me parece bien, pero mientras ustedes, vos y Flor, reciben las preguntas, yo quiero también agradecerles a ustedes, a Guillermo y a Maricel, por este espacio tan enriquecedor, por ayudarnos a reconocer qué nos provoca este estrés y darnos pistas para disminuirlo. Creo que ha sido realmente muy enriquecedor y les agradezco a ambos, mis colegas y que forman parte del staff del instituto, así que eso por un lado. También quiero agradecerle a nuestro equipo de marketing y a Radio Talk, especialmente a Aldana y a John, que nos permiten, corregime Flor, que nos permiten transmitir este evento por Facebook. ¿Es así? Exactamente, sí, ellos Bueno, son quienes nos están... Perfecto. Gracias, Flor, gracias, Ani. Ellos nos introducen en estas novedades permanentemente, buscando, como decía ella al principio, que estemos cada vez más acompañados. Y ahora también quiero invitarlos, mientras recibimos las preguntas, quiero invitarlos a primero al próximo encuentro, que va a estar a cargo del licenciado Jorge Fase, y cuya temática es la evaluación. Es evaluar en tiempos de pandemia, sigue siendo el tercer encuentro de este ciclo, y las preguntas son: inoportuno, oportunismo, oportunidad. Bueno, creo que es otro de los temas, como siguiendo con este ciclo de encuentros, que va a ser sumamente interesante. Y también queremos invitarlos, tenemos próximamente el ciclo de seminarios en el mes, que comienzan en agosto, pero que ya tenemos abierta la inscripción. Si vos podés ponernos las temáticas de esos seminarios, son el asesoramiento pedagógico. Ahora todo lo que antes era presencial, nuestros encuentros de sábado se dan en forma, con plataforma Zoom, el asesoramiento a cargo de Guillermo y de Isabel Amor, las aulas que innovan, claves para una escuela que viene, de la licenciada Gavia, y legislación escolar con la licenciada Estela Masrocha y el doctor Neumann. Y los virtuales, que siguen virtuales con módulos y trabajos, son la implementación de la ESI, la profesora Micaela, y nuevas funciones de la evaluación de tecnología en las aulas, que están a cargo, en el caso de evaluación, de la doctora Karina León y del licenciado Jorge Fase, y tecnología en las aulas a cargo de Karina León. Tenemos una promoción para todos los asistentes a estos encuentros, que después les va a llegar, creo que estoy bien, ¿no? Les va a llegar una información vía mail a todos los participantes de este encuentro. Así que bueno, damos lugar a las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Flor, a ver. A ver, ya estoy. No hay tantas preguntas, principalmente nos dicen, nos comentan que también en nivel inicial y especial también hay bajas. Después Rita Ibáñez nos comparte que en donde trabajo, dice, educación secundaria, se hace muy difícil que los estudiantes, sobre todo de sexto año, realicen las actividades. Más allá de las distintas propuestas que se les acerquen, creo que ya está apareciendo una deserción en esta pandemia. Sí, la verdad que vamos a encontrar con situaciones distintas en cada nivel. Hoy escuchaba que en Uruguay se había iniciado las clases, el nivel inicial, las clases del nivel inicial, y que había muchos niños de 4 años, y pese a todas las recomendaciones de la familia, de la maestra al recibirlo, los nenes en algún momento trataban de tocarse los deditos. Una imagen, ¿no?, de lo que cada chico, cada adolescente ha sentido en este tiempo, y que
vamos a tener que de alguna manera dar respuesta como primera instancia. Sería terrible que los recibamos con todo lo que falta por hacer y no contemplando esto del vínculo que alguno de ustedes señaló, y del vínculo sobre todo, ¿qué les ha pasado a esos niños, a esos adolescentes, a esas niñas en este tiempo? Y una palabra para los directivos. Nosotros que trabajamos con muchos directivos y aspirantes a ser directivos, van a tener que liderar todo este proceso, van a tener que de alguna manera acompañar a los docentes. No es cuestión de recibirlos y cada uno a su aula. Somos distintos, hemos pasado por una situación. Yo estoy de acuerdo con Guillermo en esto de que se subraya la oportunidad como una manera de negar la tristeza, la tragedia, la angustia, todo lo que ha despertado en nosotros, ¿no? Toda crisis lo hace, pero esta ha sido y sigue siendo en mayúsculo. Entonces el directivo va a tener un buen trabajo para gestionar esta vuelta, gestionar la vuelta a la escuela. Yo creo que esta función del directivo de anticipar, de acompañar a los docentes, de ser líder de la institución, se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba porque no se ha sostenido de la misma forma el vínculo, porque hay mucho desgano, porque hay crisis, porque hay un montón de cuestiones en nuestros alumnos y en nosotros mismos. Y acá quiero subrayar también que según como pensemos, el estrés puede disminuir. Y si pensamos en forma, hay formas de pensar que aumentan el estrés. Y hay formas que favorecen superar el estrés. Y una forma de superar el estrés es ver las posibilidades que tenemos sin pensar en generalizaciones. Todos tenemos que hacer esto, o todo fue bueno, o todo fue malo, o nada es posible, o nada. Ir sabiendo que los extremos no nos ayudan, que debemos mirar qué es lo posible y tratar de resolver los problemas anticipándonos y buscando un repertorio de soluciones y priorizando cuál puede ser la más adecuada. Los directivos conocen mucho a su comunidad en general, si no, no sobreviven, vamos a ser sinceros, no sobreviven. Por lo tanto, ese conocimiento de la comunidad tiene que darles las herramientas para ayudar a los docentes a restablecer un vínculo y poder volver a enseñar y aprender. ¿Otra pregunta habrá por ahí? Analía Romero dice, buenas tardes. ¿Cómo hacemos para motivar a los alumnos adultos y de clase social baja que están finalizando el secundario? Muchos tienen problemas de conectividad. Bueno, yo voy a tratar de... Aparecen varios en el chat, varios comentarios con esto de los alumnos que vamos perdiendo en el camino de la pandemia. Y para incentivar la presencia de ustedes en la semana que viene con Jorge, con el tema de evaluación, yo ahí separaba lo de evaluación, de calificación, de certificación y promoción. Este es un momento en el que lo más importante es contener la situación, que podamos no perder alumnos, y como decía alguno de los chats, si tenemos que hacer el taller en el mes de marzo con los últimos alumnos del año de técnica, nada va a pasar si terminaron la escuela más tarde, si terminó el ciclo, su secundaria más tarde. Lo importante es que finalice. Pensemos cuántos alumnos fueron los que tuvieron que entrar al plan, creo que era, ¿cómo se llamaba? El plan destinado a los que le faltaba cuarto, quinto año, que no era fines, era otra propuesta que se había hecho, que eran chicos que dejaban la escuela en los últimos años de la secundaria. Esta situación... No, era otro, no era progresar, era uno, tenía otro nombre. Fines era para los que ya habían dejado y volvían a estar... Pero bueno, no importa. El tema es, esta es una problemática que veníamos teniendo históricamente. Ahora es probable que esto se agrave. Por lo tanto, poder ir mirando alternativas
en las cuales ahora lo que calificamos, porque alguno de los chats decía, bueno, pero si no calificamos los alumnos, entonces no hacen las tareas. Calificamos el que se haya hecho. Por lo tanto, intentemos que se haga. Después veremos, no tiene sentido ahora la nota. Sobre todo cuando otro decía en el chat, solo algunos pueden. Bueno, todo esto va a haber que recogerlo cuando volvamos a tenerlo. Pero nada va a pasar si así como se alarga el ciclo lectivo de los alumnos del último año de secundaria para que accedan a la universidad, se alarga para que otros terminen el ciclo que no pudieron terminar y porque haya ciertas cosas de las prioridades establecidas que hagan que el ciclo lectivo 2020 se alargue un poco más. Digo, esto es para discutir con autoridades, pero miremoslo como que lo nodal ahora es intentar no perder alumnos a causa de la pandemia, porque si aquellos que están en la situación más compleja, la lógica es que vayamos a la escuela a buscar el bolsón de comida y que el tema de si mandamos o no el cuadernillo porque no teníamos conectividad pase a ser un tema absolutamente secundario. Entonces, vayamos pudiendo mirar esta situación. Yo creo que es un tema que también está en la preocupación de las autoridades. Yo lo veo en todas las declaraciones que se van haciendo a nivel nacional, de cómo vamos resolviendo estas situaciones, junto con resolver lo más concreto de una institución. Ayer el ministro de Educación decía, y no vamos a habilitar ninguna escuela que no tenga agua. Entonces, no perder alumnos, ver que la evaluación de este proceso sea de una manera y calificaremos después, sin decir que ahora estamos poniéndole a todos 10, y sin decir y sin plantearnos que vamos a hacer promoción automática. Digo, para tampoco autoengañarnos con la realidad, pero es poder focalizar en cada momento en lo nodal a resolver en cada situación. Stop. Bueno, si hay preguntas, nos reencontramos el próximo. Perdóname, Ruth, hay algo más que quería contestar preguntas, y es esto que alguien dice, bueno, el Zoom, se conectan de 30 a 8. ¿Perdón? En Zoom, por la conectividad, se conectan de 30 chicos 8. Bueno, yo creo que hay que ampliar la mirada, ¿no? La educación a distancia es muy rica y presenta distintas alternativas, no solamente la tecnológica. En este momento estamos también, de alguna manera, saliendo por la radio. La radio es un medio valiosísimo, que llega a todas partes. Cuando con el profesor Fase hacíamos un proyecto en Catamarca, en un departamento de Santa María, en plena montaña, ¿y cuál era la manera de conectarse? Por la radio, uno de los medios. Entonces tal vez también tenemos que abrir la mirada y pensar no solamente en el Zoom, sino en lo impreso, en la radio, en otras formas de llegar. Porque evidentemente la conectividad reduce la posibilidad de muchos de nuestros alumnos. Entonces, bueno, pensemos otras formas. Eso, Ruth, no quería dejar pasar, abrir. No, buenas noches nuevamente, gracias, y nos reencontramos a las 6 de la tarde, el próximo miércoles volvemos a encontrarnos. Gracias, voy leyendo lo del chat y realmente nos sentimos sumamente halagados. Sí, les quería decir algo. Sí, bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Quienes ya hayan enviado su formulario, ¿sí? Para que les llegue el link de Zoom, no lo tienen que volver a enviar para el próximo encuentro. Automáticamente el miércoles les va a llegar un nuevo link, ¿sí? Bueno, y va a estar en 1 o 2 días ya esta charla subida a YouTube. También encuentran la de ESI por si la quieren volver a ver, y ya va a estar en Facebook también, ¿sí? Muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias. Mi profe. Gracias. Gracias, profes. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Maricel, Guillermo, gracias.
Maricel, te tuve de profe. Sí, me acuerdo de tu carita. Ay, Varias caritas han sido mis alumnas y alumnos. sí. Egresada en el 2013 de ISIP, de la diplomatura. Brillante. Bueno, me alegro de poder compartir. Gracias, Florencia. Bueno, Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. chao, chao. Chao.